Mega Noticias. Vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Horacio Esquivel, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al doctor José Fernández Santillán, analista político y profesor investigador del Colegio de Jalisco. Horacio, doctor José, gracias por estar con nosotros. Un tema interesante este de México viejo. Horacio Esquivel, comienzo contigo. O sea, recordábamos las noticias hace 20 o 30 años, no, es que el continente europeo ya está muy envejecido, pura gente de mayor, casi no hay niños, esas generaciones no han tenido hijos, sus familias son muy pequeñas. ¿Estamos en una situación así similar o no? Buenas tardes. Mira, Alberto, quizá no lleguemos a esos niveles todavía, pero para allá vamos. Creo que el tema del bono democrático ya acabó. No se aprovechó suficiente. Las tasas de crecimiento económico del país son muy bajas. Este sexenio, pues hubo crecimiento prácticamente pues arribita del cero en términos del ingreso per cápita, y esto pues lo dicen incluso economistas, digamos, oficiales. Señala que no hubo ningún crecimiento en la parte del ingreso per cápita. Tenemos ya una población que está llegando a la tercera edad en un porcentaje importante de la población y no hay una tasa de reemplazo ni tampoco altas tasas de crecimiento que permitan hacer sostenible en el largo plazo los niveles de gasto que van a demandar estas personas, esta población. Porque, como sabes, se está destinando una parte cada vez mayor del presupuesto público a atender a esta población ya mayor. Entonces, creo que eso encarna un reto en términos de finanzas públicas y también de políticas públicas, porque la pregunta es ¿qué se va a hacer? Sí. Sobre todo en un contexto de bajo crecimiento económico, y donde si las cosas no mejoran en el corto plazo, pues también de inflación al alza. Creo que yo dejaría ahí el comentario para un poquito establecer el contexto en el que creo nos encontramos. El contexto económico, el contexto social, doctor José Fernández, ¿qué opinas de este tema? Bueno, este reportaje dramático que nos han presentado es producto de un modelo de desarrollo que no tomó en cuenta a los ancianos y que dijo simplemente cada quien se las arregle como pueda. Es el modelo neoliberal. Si tú lo comparas con el modelo de desarrollo nórdico, estos ancianos están protegidos y están acompañados y forman comunidades en las que conviven y tienen una vida digna de ser vivida. Sí. Entonces, este es el resultado de una mala política económica, el neoliberalismo, que después fue a parar en otra mala política económica que es el populismo y que los agarró como clientela electoral a través de las limonas que se reparten en los programas de bienestar y que se reparte ese dinero como si fuera del presidente de la República, cuando en realidad es dinero público, pero que sirvió para los fines electorales que se perseguían. Ahora bien, dicho esto, lo que sucede es que tenemos esta realidad que es el abandono, la falta de futuro para tener una vejez tranquila, es exacto, acompañados, protegidos, y con una casa segura, comida, las 3 comidas al día. Es que este modelo, todo, doctor, es que este modelo que calificas como neoliberal empezó a entrar en un problema porque el pago de pensiones y jubilaciones, híjole, no lo tenían. Entonces, por eso la reforma del 97, que cada quien guarde lo que quiera utilizar cuando ya esté viejo y retirado. Horacio, más allá de los programas sociales,
es esa carga de más del 20% del presupuesto federal que está destinado al pago de pensiones. ¿De dónde va a salir? Si hay ya más gente que se retiró de trabajar, lo hicieron toda la vida, merecen una pensión digna, pero ¿de dónde sale, Horacio? Sí, mira, esto aquí estamos hablando de estas pensiones no contributivas. Hay dos tipos de pensiones: la pensión en la que uno a lo largo de su vida profesional va haciendo aportaciones al retiro, o bien que todavía los que entraron a trabajar antes de 1997, pues tendrán derecho a alguna pensión por alguna de las instituciones públicas, como pueden ser el IMSS o el ISSSTE. Los que entraron a trabajar después del 97, que ya son mayoría en el país o que van a ser mayoría, esos tendrán que buscarse cómo van a financiar el retiro. Hoy día, decíamos, el gobierno está destinando $500 millones de un total de 9 billones que tiene el presupuesto. Es decir, pues ya es una parte importante del presupuesto que se está llevando el programa de adultos mayores. Entonces hay que considerar que estas, que son pensiones no contributivas, pues tienen que salir de los impuestos que cobra el Estado para ir sufragando un gasto que va a ser incremental. Es decir, este monto de casi $500 billón o 500,000 millones de pesos que se destinan hoy día del presupuesto público a financiar el programa de adulto mayor va a ir creciendo en el tiempo. Si los ingresos no crecen en la misma medida, el Estado va a tener problemas para estar financiando este gasto, que además hay que irle agregando pues esta reforma que se planteó, donde ahorita habrá una mayor participación del Estado para otorgar al retiro a las personas que se van integrando pues ya fuera del mercado laboral, ¿no? Entonces, sí es un problema que encarna serios retos, Alberto. Sí, no, y es que el asunto está de que la estrategia, doctor José Fernández, es que así fuera, que llegaran, dejan de trabajar y que reciban ahí 3,000 pesos al mes y que con eso sobrevivan, cuando la finalidad de un estado, de un país como pudiera ser México, es lleguen a la vejez y entonces tengan dinero para viajar, para comprar ciertas cosas, pues tener una vida digna, un lugar digno donde vivir. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, doctor José Fernández. Horacio, regresamos con tu opinión, doctor, sobre este tema. Doctor José Fernández, entonces, pareciera que esa fue la estrategia, o sea, que la gente vaya envejeciendo y que reciban ahí una limosna y ya esperar a morirse, ¿o cómo es esto, doctor? Mira, Alberto, Horacio, miren, el presidente dijo que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, pero lo restringió solamente a la salud. Pero habría que ampliar el punto de vista y ver que Dinamarca tiene un sistema de desarrollo económico y social que no solamente cubre un excelente sistema de salud, sino también de educación, de vivienda, de transporte y de cuidados a la vejez y a la niñez. Entonces, no lo puedes ubicar simplemente, que además nunca íbamos a llegar a compararnos con Dinamarca simplemente en el sistema de salud, porque tienes que ver todo el sistema en su conjunto. Y lo que hoy tenemos, pues, es la mitad de la población en la pobreza y una concentración brutal de la riqueza. Por eso yo estoy en contra de aquellos que dicen que hay que combatir la pobreza. No, hay que combatir la desigualdad, porque en México, e insisto, el modelo neoliberal lo que hizo fue impulsar la desigualdad, es decir, una concentración de la riqueza brutal en unas cuantas familias, mientras que dejaba empobrecer a masas enteras de la población, y así fue como apareció
la demagogia populista, ¿no? Sí. Y ahora los populismos dicen, pues no vamos a resolver la pobreza porque nos quedamos sin clientela electoral. Bueno, aparte de estas consideraciones, el problema es también de orden mental, de una especie de psicología social, en el sentido de que antes los ancianos eran considerados los depositarios de la sabiduría. Senado viene precisamente de senectud. Ahí se reunían los ancianos para deliberar acerca del destino de la comunidad y los jóvenes eran los aprendices. En esta época tecnológica ha resultado al revés. Los ancianos son los que no saben y Sí. los que sí saben, aparentemente o virtualmente, son los jóvenes. Entonces, esto es un cambio Claro. de época que no tenemos idea. Entonces, ¿qué es lo que hizo Japón? Japón, por ejemplo, capacitó a los ancianos y ellos son los que llevan los registros en todos los aeropuertos de el Japón. Es decir, no hay derechos sin obligaciones. Y así das paso a una sociedad que se autorregula y es autosuficiente Sí. con No, pero los aquí en derechos México, que se sí, dan a deber. exactamente, pero aquí en México, pues, no hay ni siquiera una planeación, Horacio Esquivel, sobre este asunto, ¿no? O sea, realmente eres joven, pagas impuestos, mantienes y sostienes al país, y ya cuando envejezcas, pues ya te tocó ya lo vivido, o sea, una cultura que está muy arraigada en México, de bueno, ya fuiste, next, lo que sigue, ¿así se verá de cruel, Horacio? Bueno, señalas algo muy importante. Realmente, pues, el problema de México, y no es de un gobierno, es en general, son estos planes copiados de los planes quinquenales, ¿no? Son planes sexenales donde cada sexenio se quiere reconstruir al país desde los cimientos. Y creo que ese ha sido un mal endémico porque pues, cada 6 años se quiere reinventar a México. Y creo que pues en este caso lo que se requeriría es realmente una política de largo aliento, lo cual yo veo complicado. Pero que sin embargo quiero decir algo que afortunada y desgraciadamente, porque tenemos una economía pujante, una economía importante que si bien tiene un problema ya poblacional, tiene la ventaja de poder recibir migrantes en una cantidad muy grande, ¿no? Lo decía este pensador Michio Kaku, que la gran ventaja competitiva de los Estados Unidos era la visa B2, me parece que decía, que es esta que permite a los migrantes y recibir talentos como hace Estados Unidos cada temporada. Entonces, para ventaja de México, lo decía otro economista muy citado aquí, muy conocido, decía, ¿qué tiene que hacer el gobierno en general? Pues nada, decía él, lo único que tiene que hacer es acercarse a Estados Unidos y preguntarle qué quiere comprar. Porque tenemos esa gran ventaja comparativa, porque es una ventaja natural. No quiero entrar ahorita en temas históricos de si es ventaja o tragedia, pero bueno, lo que necesitamos es eso, enfocarnos al mercado al que pertenecemos, ¿no? Sí. Y enfocarnos en las ventajas que tenemos para generar un crecimiento económico, porque el doctor hablaba de pobreza y desigualdad, algo muy interesante. Y en México, desgraciadamente, no vamos a acabar con la pobreza si no logramos unas tasas de crecimiento económico elevadas. Y elevadas quiero decir muy por arriba del 2% o del casi cero que se tuvo durante estos años. Entonces, Sí. creo que eso es una condición sine qua non, tener un crecimiento económico grande y lo vamos a lograr el día que nos reconozcamos que nosotros somos América del Norte, más que, como nos gusta decir mucho de nuestros hermanos latinoamericanos, pero lo decimos en el discurso, porque realmente la economía mexicana está integrada a Canadá y Estados Unidos,
no a Brasil y Argentina, Alberto. Exactamente. Doctor José Fernández Santillán, pues está triste el asunto, ¿eh? Está triste el asunto porque vemos otras naciones donde se dignifica a quien entregó toda su vida productiva para formar parte de la construcción del país, y aquí no les importa. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos con tu respuesta, doctor José Fernández. México viejo. Regresamos. Doctor José Fernández, regresamos en esta última etapa, México viejo, el envejecimiento de la población. Se veía venir, doctor. O sea, hubo una generación en los 50, 60, todavía parte de los 70, donde las familias eran de mínimo 5 y máximo hasta 15, ¿no? En una familia, eran muy numerosas, ¿no? Después vino este programa de planificación familiar, donde se sugería que tuvieras 2 hijos, ¿no? Y si era niño y niña, pues mejor, la parejita. Pero actualmente... y bajó el nivel de... Y bajó el nivel. de crecimiento demográfico. Y actualmente, bueno, pues ya casi no quieren tener hijos las nuevas generaciones. Adelante. Bueno, la cuestión es la siguiente, Alberto y Horacio, que México está metido en un embrollo de doble filo. Por una parte, el de las pensiones para quien las tiene, pero ahí mismo en el reportaje que sacaban, la mayoría de la población no tiene pensiones y está literalmente en el desamparo. Y entonces veamos hacia el futuro. No es un futuro halagüeño porque tenemos una población de los 0 a los 14 años que representa el 26% de nuestra población. Y el grueso de nuestra población está entre los 15 y los 54 años, que son el 57, casi el 60% de la población. Y aquí viene un factor elemental. Los tiempos en los que nosotros nos formamos, nos educamos, no son los mismos que vienen hacia adelante. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en Japón ya están enseñando desde la primaria árabe, chino y otros, ruso y otros idiomas que van a ser los dominantes en términos comerciales, aparte del inglés. Entonces, y sobre todo en computación. Y esa es la reforma educativa. Mientras que si vemos la reforma educativa que se implantó en el sexenio de López Obrador, pues tiene que ver más con una aspiración ideológica como es el Foro de San Paulo y el modelo bolivariano, que tiene que ver con Cuba, Nicaragua y Venezuela, y no, como lo decía y lo comparto totalmente, con el bloque de América del Norte que decía Horacio. Ese es nuestro futuro. Pero la 4T no ve el futuro en esos términos, sino los ve en términos ideológicos, y lo que vamos a toparnos es con un fracaso rotundo en la inserción de México a nivel global. Nos estamos alejando de darle un futuro no solamente a nuestros ancianos de hoy, sino los del mañana. Sí, que ya están cerca. Horacio Esquivel, pues bueno, ahorita vamos a restablecer entonces comunicación con Horacio Esquivel, el catedrático de la UNAM. Doctor José Fernández, entonces, no hay planeación, nos va a salir muy caro. Horacio, ya tenemos de regreso. No hay planeación demográfica, nos va a salir muy caro mantener a la gente de la tercera edad, pues mejor ahí que se mantengan, un servicio de salud
muy precario porque vemos instalaciones del Seguro Social, del ISSSTE, filas inmensas de gente de la tercera edad. Pues, y una intentando educación celebrar. que no les garantiza el futuro a los demás. Exactamente. Y a además los lo que jóvenes viene. de hoy. ¿Cómo viene el futuro, Horacio? ¿Cómo viene con estas nuevas generaciones? ¿A qué le estamos tirando en México? Complicado, ¿eh? Viene complicado porque, ya lo dijimos, uno, el crecimiento económico no ha sido el suficiente. Dos, la tasa de crecimiento poblacional tampoco está alcanzando el nivel de reemplazo para estar supliendo a las personas que están saliendo del mercado laboral. Y tres, es una carga muy onerosa para el erario mantener a una población creciente que en su mayoría no está haciendo aportaciones para el retiro, sino que son, como dijimos, aportaciones no contributivas, es decir, que el Estado tiene que sacar de los impuestos. Entonces, si no hay una reforma, yo no diría ni fiscal, porque esto es un tema estructural, más que un tema de ahorita aumentar la base gravable y con eso resolver el problema estructural, creo que no sería suficiente. Y algo que comentó el doctor que me gustó, esto de jóvenes versus ancianos y que ahora son los que tienen que aprender, creo que tendría que haber una política pública en ese sentido de ir capacitando a la población envejecida y que no solamente esté pues en los supermercados cargando los comestibles que compra la gente, ¿no? Creo que tendríamos que ver de qué otras actividades, de qué otra forma la podemos utilizar. Entonces, en resumen, Alberto, pues sí es el futuro complicado. Creo que este gobierno la tiene difícil para los próximos 6 años, empezando por el tema fiscal, insisto en ello. Sí, exactamente. ¿De dónde van a salir esos recursos? Doctor José Fernández, ya hablabas tú que en la anterioridad los viejos eran los sabios. Y no era ser sabio por ser viejo. Había vivido, tenía la experiencia. O sea, la gente de la tercera edad ya pasó por muchas etapas que los jóvenes. Tradición. Claro. Y entonces ahora hay esa vuelta de moneda que pues rompe con lo establecido. Que es una falsa vuelta de moneda, porque nadie se educa con 150 caracteres. Simplemente ve el movimiento 132, creyeron ser los dueños del mundo y ahora no existen, simplemente. Denise Dresser dijo que era la primavera árabe mexicana. Digo, es de risa. Y esos son los analistas políticos que tenemos, válgame Dios. Entonces, hay que ser serios y decir que los jóvenes tienen que tener respeto por los ancianos. Mira, en esta polémica de preelectoral o electoral, yo tomé posición, claramente. Y lo que me llovieron fueron no razonamientos, sino una lluvia de insultos, sobre todo referentes a mi persona. Me decían anciano decrépito, viejo, ya vete con tus nietos, el cerebro ya no te funciona. O sea, una falta de respeto por parte de los jóvenes obradoristas, que seguramente algunos de ellos me han de estar viendo, y eso es el reflejo de una juventud con falta de educación, con falta de respeto y con una visión muy chata de lo que es el país, de lo que es el mundo y de lo que es el futuro de esta nación. Es que es muy claro. Como te veo, me vi. Como me ves, te verás. Todos vamos en ese camino, por Dios. Y la gente de mayor edad tiene más experiencia. Y no digamos del conocimiento, doctor Horacio. No digamos de la educación, de la vida. O sea, han enfrentado situaciones que muchos la van a tener que vivir. Y la solucionaron de alguna manera, la respondieron de alguna manera. Y entonces esa experiencia pues es la que se debería estar compartiendo, ¿no? O sea, decirte, oye, cuando ocurran esas cosas puede pasar esto y esto otro. No, entonces son errores tras errores tras errores
y entonces nada más no avanzamos. Y no estoy hablando del sistema político mexicano, sino del valor de la gente de la tercera edad. Horacio Esquivel, doctor José Fernández, gracias por haber estado con nosotros. Ojalá esta perspectiva cambie y todos pongan mayor atención de que todos vamos a ser a la tercera edad. Sí. No me vayas a decir como un amigo en mi cumpleaños, ojalá llegues a la edad que representas. Aparentas. Sí, muchísimas gracias. Gracias a los dos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias. Adiós.